Hola, muy buenos días, bienvenidos a este canal del Espejo del Trader, soy Judith y venga, hoy vamos a hacer como los lunes, como cada lunes, la preparación más a fondo del futuro del mini SP500 con ese análisis multitemporal desde el gráfico semanal hasta llegar al gráfico de una hora, donde haremos un poco la preparación y la creación de escenarios para la sesión de hoy en esta modalidad de tipo intradía, el scalping. Como siempre, estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También recordaros que este verano, el mes de agosto, vamos a hacer un curso muy intensivo de scalping. A la primera semana de agosto tenéis todos los detalles de los días, fechas, programa, etcétera, en el vídeo que os dejo en la descripción de este vídeo de hoy. Así que si queréis más información, me podéis escribir a info@espejodeltrader.com o ver el vídeo y cualquier duda pues me lo preguntáis. Venga, vamos a los gráficos. Aquí tenemos el gráfico semanal. Hacemos un poco lo primero, graficación de este marco y para observar también el contexto y la vela de la semana anterior. Aquí vemos todo el impulso alcista desde los mínimos de abril. Hago un poco de trabajo más a fondo, pero realmente el objetivo de este trabajo que estamos haciendo de graficación es preparar la sesión de hoy. No hace falta marcar este nivel porque evidentemente no creo que llegue el precio aquí, ¿no? Si no estaríamos un poco apañados. Pero igualmente pues hago para coger, ¿no? esta visión global, una graficación un poco más profunda. Ahí tenemos el inicio del impulso y la vela de la semana anterior, una vela muy alcista que consiguió romper, ¿no? Una pequeña pausa, una zona de reacumulación que se formó la semana anterior, con esta vela pues un poquito bajista, sin haber ningún tipo de corrección más profunda. Tenemos un soporte muy visible en esta zona, fue el máximo anterior, máximos de principios de abril, que volvió a actuar un poquito, aquí como resistencia a mitad de mayo. Lo podríamos acabar de ajustar así para coger un poco esas dos llegadas y sería otro soporte que tiene el precio. En cuanto a retrocesos de FIBO, que podríamos marcar desde este nivel hasta los máximos de la semana anterior, como no estamos viendo una corrección profunda, ahora mismo no vale la pena. Si el precio corrigiera, sí que marcaríamos esos retrocesos para ver confluencias de soporte. Ahora mismo un poquito a ojo se puede ver cómo esta zona coincidiría, los 5.400, con el retroceso del 38,2, pero de nada sirve si el precio no corrige, con lo cual de momento tendríamos esta zona de aquí y los mínimos de la semana anterior que los marcamos como soporte también importante para destacarlos. Aquí lo marco, siempre yo acostumbro a hacer, como ya sabéis, un poco de distinción de niveles mayores, marcando esos colores que diferencian en verde soporte, resistencia rojo, y aquí tenemos pues un poquito esa diferencia de color. Bajamos al gráfico diario y vemos esto. Ahí tenemos toda esa zona de resistencia. Se aprecia un poco cuando el precio llega aquí, en gráfico diario a principios de junio, cómo compraron. Hubo una pequeña zona de reacumulación que nos permite ajustar el nivel. Lo primero que hay que hacer es un poco esos ajustes, ¿vale? Para delimitar, porque si no al final nos quedaría niveles muy amplios y trabajando esta operativa intradía en gráfico de 5 minutos, pues acabaríamos viendo realmente niveles que todo sería un nivel, ¿no? Y sería muy difícil buscar ahí la operativa. Estos mínimos de la semana los hacemos así para que se vean bien claros. El precio hizo una corrección durante toda la semana pasada, pero muy poco profunda. Fue una corrección muy en tiempo, muy lateral. No profundizó apenas. En la zona de los 5.500 aproximadamente, ahí se nos quedaron los mínimos de la semana sin continuar pues esa corrección, digo, muy poco profunda. El precio consiguió en las últimas jornadas, sobre todo en la sesión del viernes, porque la sesión del jueves, como ya veis, fue una vela, una peoncita muy poco significativa, pero ya el viernes sí que consiguió romper esta resistencia, con lo cual el soporte que tenemos más relevante y más cercano al precio actual es este, ¿vale? Que un poco ahí coincide con esta zona, con lo cual también la marcamos. Bien, y hoy estamos viendo una sesión alcista, pero bueno, todo está empezando, con lo cual ahí vemos un poquito el precio en gráfico diario, cogemos también información de contexto evidentemente alcista, y seguimos subiendo en esa subida libre que estamos pues observando. Vamos al gráfico de 4 horas, aquí ya vemos un poco esta zona, como de alguna manera siempre los niveles que vamos viendo en marcos mayores luego se concretan, ¿no?
Aquí nos dejó una pausa, una corrección, pero muy lateral en la sesión del jueves y principios del viernes, hasta que consiguió, gracias al dato de empleo, pues subir fuertemente y dar nuevos máximos históricos, con lo cual la zona la podríamos reforzar, un poco, ajustar aquí, en esta zona de compras, de los mínimos de la sesión del viernes y más o menos sesión del jueves. ¿Vale? Toda esta zona sería el soporte siguiente. Luego ya vamos más al presente. Aquí tenemos los máximos de la semana pasada. Ya los acabaremos de ajustar, ¿eh? De momento simplemente lo marco como zona. Ya sabéis que no marco líneas, sino áreas, como formato así rectángulo. Y luego también los mínimos del día de hoy y de la semana hasta el momento, que tenemos toda esta zona de aquí. Marcamos como soporte. Vale, de momento lo dejamos así. Vamos a bajar a 1 hora para ver un poco más de detalle en todo esto. Y ahí tenemos todo el tramo alcista, que aquí sí que podemos marcar retrocesos de FIBO desde el inicio del impulso hasta los máximos de la semana pasada, para ver la confluencia en la zona de los 5.610 mínimos de la semana actual, mínimos de hoy. Pues ahí tenemos también esa confluencia del 38,2% de retroceso de este tramo alcista desde los mínimos del viernes, lo cual tenemos un soporte fuerte. Si perdiéramos esta zona, hemos de un poco trazar, ¿no?, como preparación de la sesión, ¿no?, cuál podría ser el siguiente soporte. Lo destaco aquí, en esta zona de los 5.600. Aquí dejo el precio, esta resistencia que fue rota al alza y que coincide ahora con el 50% de retroceso. Ese sería el siguiente posible objetivo del precio en caso de que perdiera los mínimos de hoy, que de momento, desde luego, mucha pinta no tiene, ¿no? Pero lo marcamos como posible soporte. Luego tenemos también una zona que no es ahora mismo soporte, pero podría llegar a serlo. Si el precio va en la dirección, ¿no?, que ahora mismo está llevando y vuelve a atacar los máximos de la semana pasada, 5.625 aquí en el futuro, si logra romperlos, pues seguimos en subida libre. Si el precio se nos da la vuelta, tenemos un soporte que siempre lo digo, ¿no?, son importantes. Se ha formado aquí, en los mínimos del día, un doble suelo, con un máximo común aquí situado alrededor de los 5.615, que podría ser soporte muy intradía de hoy, ¿no?, el máximo común de esa estructura de giro, con lo cual lo marco como posible nivel importante para la sesión de hoy. Y ya veremos, en gráfico de 15 minutos podríamos también echarle un vistazo. Lo amplío bien. Vale, aquí se ve muy claro esa estructura de giro, que de hecho fijaros cómo ya viene de la sesión del viernes. Se formó aquí como una estructura, ¿no?, un poco tipo hombro, cabeza, hombro, ¿no?, con su línea clavicular, que fue rota y actuó muy bien como resistencia. Ya hablando un poco de la sesión de hoy, al principio la sesión asiática, que de vuelto a actuar, fijaros, como resistencia y que podría ser soporte. De hecho, cuando se ha roto, ya de alguna manera se ve una ligera corrección y podríamos volver a encontrar, pues, apoyo en ese nivel si llegase allí. Luego tendríamos en el gráfico, ¿no?, de 15 minutos un nivel intermedio, que sería esta zona de aquí, este origen, ¿no?, de desequilibrio, una entrada de compras en la sesión de hoy, podríamos también marcarlo, pero ya son niveles en 15 minutos. Pero como se ve un poquito, ¿no?, esta zona de pausa en el gráfico de una hora, pues también quiero remarcarlo. Ya veremos escenarios para la sesión de hoy. Vamos en dirección, de momento, a los máximos de la semana pasada. Si se rompen, pues seguimos en subida libre. Si se gira, aquí podríamos tener opción de giro y posible corrección. De momento, una pausa aquí en esta zona de los 5.618 y sobre todo aquí en 5.615, en ese nivel estructural del máximo común de ese doble suelo. Así que nada más, dejamos aquí la graficación multitemporal, la preparación de la sesión intradía de hoy. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.